Buenas tardes. Ya damos comienzo a la última mesa y bueno, que tengo el placer de moderar pues a unos ilustres académicos, todos expertos en normas internacionales, el profesor Horacio Molina de TEA, el profesor Enrique Villanueva de la Universidad Complutense y Araceli Mora de la Universidad de Valencia y además miembro del EFRAG. En primer lugar, pues va a tomar la palabra Horacio. Enrique, perdón. Enrique. Sí, claro, sí, estaba allí con el ordenador. Bueno, es que ya llevamos unas pocas de horas y... Pues nada, en primer lugar, pues Enrique Villanueva nos va a exponer las novedades acerca del reconocimiento de ingresos en el proyecto de MIF. Venga, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a Felipe y a todos los del foro por haberme invitado. La verdad es que es un placer, aunque quedemos pocos, pues todos muchos amigos, Pepe, aunque está haciendo pellas por ahí fuera, Alberto, Juan, el pobre Juan Izaga, que una paciencia, el que no es tan técnico de temas contables, pero bueno, es atlético y tiene mucha paciencia. Pues muchas gracias por quedarse hasta el final con nosotros. Entonces, bueno, voy a contar un proyecto, el de ingresos, que es uno de los 4 grandes proyectos en que está el IAS, el de instrumentos financieros, el de arrendamientos, el de seguros y este de ingresos. Este es como voy a contar ahora, y uno de los que más cambios provoca. La máxima dificultad de mi ponencia no es tanto el proyecto, que es bastante complejo, sino contar algo en 20 minutos para que luego entendáis lo que va a contar Araceli, que es lo interesante. Entonces, yo era un poco preparar aquellos aspectos críticos de la norma para luego conocer un poco la opinión del EFRAG, que va a aquellos puntos más críticos de la norma. Entonces, bueno, es una norma, ingresos de contratos con clientes, ingresos de contratos con clientes. Entonces, lo primero es ¿por qué surge esta norma? Una de las primeras críticas que ha habido en las cartas comentario es ¿por qué cambiar algo que para algunos funcionaba bien? Entonces, el fundamento que da el proyecto, que yo comparto en gran parte, es, primero, la normativa actual no permite contabilizar operaciones complejas. Ventas, un encargo de construcción normal y corriente, sí, pero la norma hay unos párrafos que te dice cuándo separar operaciones con muchos elementos. Lo típico de una alta o en telefonía cuando compras te están vendiendo muchos elementos y eso las normas internacionales no te dan criterios. Solo hay un párrafo, la NIC 18, el párrafo 13, que te dice que a veces hay que coger varios contratos y contabilizarlos conjuntamente y que a veces hay un contrato que hay que dividirlo en partes para reflejar la sustancia económica, pero no te da criterios. De hecho, es una de las pocas normas en normativa internacional que se aplica subsidiariamente la normativa americana. Entonces, empresas grandes tienen que aplicar muchísimas veces normativa americana, porque la NIC no proporciona suficientes criterios. Otro problema que vamos a ver es que hay 2 normas para ingresos, 2 modelos muy diferentes, y que muchas veces están en la línea y según vayas por un modelo o por otro, te queda algo totalmente distinto. Tenemos el modelo de venta de bienes, que es más o menos cuando has vendido el bien, has transmitido los riesgos y beneficios, te das todo el beneficio. Y luego tenemos el modelo de, cuando es un contrato de construcción, el modelo de servicios, que te lo va dando gradualmente. Entonces, son 2 modelos totalmente distintos y que depende de que sea una venta de un bien o un servicio. Y hay muchas operaciones en que no está claro. Lo vamos a ver. Luego, otro tema es que las normas, ya es una norma muy antigua y no es consistente con muchas normas nuevas de instrumentos financieros, la de concesionarias. Entonces, de hecho, por ejemplo, la norma habla del principio de correlación de ingresos y gastos, un principio que ya no tiene ningún sentido en la normativa internacional. Entonces, utiliza conceptos, es una norma hecha en otro entorno con otros conceptos. También se dice que tiene desgloses no eficientes. Se está reconsiderando en todas las normas los desgloses a dar de las operaciones y en ingresos es uno de los problemas también que hay. Y luego, dentro de los macroproyectos de convergencia, ingresos era imposible converger si no es empezar de cero con Estados Unidos. Con la normativa americana tiene muchísimas normas y muy dispersas, algunas
desordenada, pero era imposible, no estaba tan acotado el tema como en otras áreas, entonces era imposible la convergencia. Entonces era también una parte muy importante es por el tema de convergencia. La norma, os pongo la historia de la norma, me voy a centrar en el último borrador que es publicado en noviembre del 2011. Se espera que a principios del 2013 se emita ya la norma definitiva. Ha habido dos borradores, va un poco más adelantado que el de arrendamientos, y aunque en España, no sé por qué, hablamos solo del proyecto de arrendamientos, no es por meterme con Horacio, es mucho más importante, o por lo menos ha generado muchas más cartas comentario el de ingresos. El de ingresos afecta a todo tipo de empresas, tuvo el primer borrador más de 1000 cartas comentario, que yo creo que es un récord en los proyectos. Entonces es un proyecto muy importante. Si es verdad que no es tan llamativo ver las diferencias con el modelo actual, cuesta un poquito más verlo, no es tan directo como el de arrendamientos, pero presenta muchas diferencias que vamos a ver. Entonces el proyecto está a punto de terminar o de publicarse, de hecho se quería hacer en 2012 y parece ser que va a ser en el 2013, y la aplicación es retroactiva, lo que implica que casi desde el principio hay que empezar ya a ir contabilizando bajo los dos criterios para luego poder aplicar retroactivamente la norma. Entonces es una norma muy compleja que, desde luego, yo creo desde el 2013 las empresas grandes tienen que empezar a implementar. En esta norma tenemos un problema que luego lo comentaremos, es una norma compleja, quizás no tanto como la que habéis hablado de instrumentos financieros. Es que cuando tú vas a una empresa, los instrumentos financieros enseguida ven un equity swap o algo así y les da miedo, y entonces se asesoran porque son conscientes de que no conocen de forma detallada los criterios de cobertura, cómo contabilizarlo. El caso de ingresos tampoco los conocen, pero todo el mundo se atreve. Entonces tiene un peligro, que es que la gente no es consciente de la complejidad de la norma. En principio todo el mundo cree conocer el modelo o saber el modelo, y eso no es así. Entonces, de forma muy resumida, ahora lo vamos a ir detallando. La norma se basa en un principio. La primera idea era la segunda norma basada en principios. Tenemos la de consolidación, que se enuncia todo a partir de un principio que se desarrolla, pues igual. Parte enunciando un principio y luego se desarrolla. Se desarrolla con 5 pasos para implementar ese principio y 2 enfoques valorativos, que va a haber 2 enfoques de imputación de ingresos en un momento del tiempo o a lo largo de un periodo. Entonces tenemos un principio, 5 pasos y 2 enfoques. ¿Cuál es el principio? Y aquí ya enseguida vamos a ver las diferencias con el modelo actual. El principio es reconocer ingresos a medida que se transfiere los bienes y servicios al cliente. Digamos, el principio es el momento de transferencia de los bienes y servicios al cliente, y por un importe al que la empresa espera tener derecho. Os pongo un ejemplo para que desde el principio empecéis a ver la diferencia con el modelo actual. Todos los que habéis actuado como ponentes sabéis que preparar un curso lleva mucho más tiempo que luego impartirlo. Entonces, imaginar que nos contrata una empresa para dar un curso de un día. Entonces, es una empresa de formación y va a dar ese curso en un día. Si aplicamos la NIC 18 ahora, ¿qué es? Un servicio. Si es un servicio, grado de avance. Si es grado de avance, desde el inicio que empieza el proyecto, la presentación, la preparación de presentaciones y todo el material, ya la empresa puede empezar a reconocer parte del ingreso que va produciendo. Eso es el modelo que hay actual. Modelo de grado de avance es un modelo de actividad. Sin embargo, el nuevo modelo es transferencia a clientes, en el momento en que se da la transferencia al cliente. Entonces tú tienes que ver, luego vamos a ver que eso es una única producción, tú no le estás vendiendo 2 paquetes, sino que va a ser un paquete. Entonces, ¿cuándo estás transfiriendo la utilidad al cliente? En el momento en que lo impartes. El momento de reconocimiento de ingresos va a ser el día del curso. No puedes empezar, da igual que lo contabilizaras como una venta de bien en un momento determinado o a lo largo de un periodo, el momento va a empezar a medida que se imparte el curso, no puede ser antes. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero luego lo vais a ver en operaciones más complejas que cambia totalmente. Ya no vale, digamos, para que veáis otros modelos que había, que era el actual, es modelo basado en actividad, es a medida que la empresa ejecuta el trabajo, o modelos de valor razonable, serían modelos alternativos. Aquí es el modelo de cuando tú se lo das al cliente, visión, cliente y modelo de transferencia de control. Luego vamos a determinar esto, cómo se implementa o cómo se aplica esto a determinados servicios, que se entiende por transferencia del control. Entonces, bueno, este es el principio, y luego, cosa que además tiene mucha importancia
para el tema, la vinculación con instrumentos financieros es cómo se valora. Fijaros, en el propio principio te dice transferencia de bienes y servicios por el importe que la entidad espera tener derecho. Si yo vendo a alguien algo por 1.000 y hay un riesgo de crédito del 5%, yo creo que voy a cobrar 950. Ese es yo tengo un derecho a 1.000. El valor razonable de la contrapartida a lo mejor son 950. Según este modelo, tú tienes que reconocer ingresos por la parte a la que tienes derecho, y tienes derechos a 1.000. Entonces ya no se valora como los ingresos actuales al valor de la contrapartida recibida, sino al importe al que esperas tener derecho. Y aquí va a entrar una cuenta correctora de ingresos que ahora veremos que te ajusta eso. Pero ya hasta el modelo de valoración, el criterio de reconocimiento y el importe varía totalmente a la perspectiva que teníamos en la NIC 18. Este modelo se concreta en 5 pasos que los voy a ir viendo, pues identificar un contrato, dividir ese contrato en las partes en las que tú realmente se la estás transmitiendo al cliente, determinar el precio total de la transacción, asignarlo a los distintos componentes en que has dividido el contrato y luego reconocer ingresos. ¿Vale? Y habíamos dicho bajo 2 modelos, unas veces en un momento del tiempo y otras veces a lo largo de un periodo. En esto consiste. Entonces, primer paso, fijaros, la norma es, y esto es muy importante, ingreso de contratos con clientes. Se basa en identificación de contratos y la unidad de cuenta es el contrato, que es una de las críticas muy grandes que se hace a la norma. Fijaros, por ejemplo, Telefónica, que tiene miles de contratos, para aplicar la norma tiene que aplicar los criterios valorativos a nivel de contratos. Si tú quieres estimar qué importe no van a ejercer de los derechos, por ejemplo, pues le vendes una tarjeta y van a dejar de consumir una parte, tienes que calcularlo a nivel de contrato, no puedes hacer medias. Entonces vamos a ver que es a nivel de contrato y eso tiene, en la unidad de cuenta, eso tiene muchos efectos al implementar en la práctica la norma. Y entonces la norma, una cosa que no había en España, lo primero que te dice es cuándo diversos contratos los juntas y también cuándo los separas. Fijaros, y un ejemplo real es imaginar una empresa ahora con la crisis que tiene un contrato de construcción y quiere darse ingresos por partes. Una forma que podría es hacer contratos en partes y decir, me vas a pagar tanto por poner el cimiento, me vas a poner tanto por levantar el vuelo y me vas a pagar tanto, y hace 3 contratos totalmente independientes y jurídicamente te pone que no está condicionado uno a otro. Con la normativa actual podríamos contabilizarlo como 3 partes y, por tanto, irnos dando el ingreso en distinto momento. Pues con la normativa actual no está claro. Con la normativa esta sí te da criterios y te dice que cuando los bienes y servicios constituyen una única obligación de ejecución, que en este caso, al ser interdependientes, vamos a ver que lo son, no se pueden contabilizar de forma separada. Contratos. Entonces tiene muchísimos efectos, lo que era sobre todo segmentación de contratos. Por supuesto también en algunas ocasiones te manda juntar contratos que estaban económicamente vinculados, pero yo veo más efecto en este apartado. La norma tiene con el tiempo que tengo me voy a centrar en 2 partes clave. Para mí la norma tiene 2 partes clave. Una es cómo divides el contrato en partes, y es que eso tiene efecto de en qué momento reconoces ingresos. Entonces, la norma recoge un concepto que son las obligaciones de ejecución. Nosotros, cuando hacemos un contrato con un cliente, tenemos que dividirlo si hay partes en lo que se llaman obligaciones de ejecución. Y las obligaciones de ejecución nos dicen que son compromiso de entregar un bien o servicio diferente. El concepto es un servicio diferente. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver, imaginar Telefónica, un alta de línea y un servicio de telefonía. Hago un contrato de 1 año. ¿Puedo contabilizar el alta y el servicio? O una empresa que me vende software y luego el diseño, la implementación del software. ¿Puedo contabilizarlo como 2 productos separados o lo tengo que juntar? Entonces, los criterios que me da la norma es, si son distintos, son obligaciones de ejecución distintas, diferentes y, por tanto, son unidades de cuenta distintas. ¿Qué se entiende por distinto? Hay 2 criterios. Cualquiera de los 2 haría que sean distintos. Uno, si la empresa lo vende individualmente ese producto. Entonces, si la empresa, el vendedor vende regularmente los bienes o servicios de forma independiente, pues ya es un elemento separado. Se tiene que contar, aunque a ti te lo haya vendido en un lote. Y el otro criterio es si el elemento tiene valor en sí mismo para el cliente.
Entonces, un ejemplo con el que se ve bien. Si una empresa de televisión me vende un aparato para conectarme a la televisión por cable, si ese aparato me sirve a mí y me puedo cambiar de compañía para cualquier compañía, eso es una transacción diferente. Tiene valor en sí mismo. Yo he comprado un servicio de acceso que puede ser con este cliente o con otro y se contabilizaría como una venta separada. Sin embargo, si me están dando canal digital o como se llame, un aparato que solo vale para esa empresa, no tiene valor en sí mismo para el cliente. Entonces se tiene que contabilizar conjuntamente y eso que significa que la empresa no va a contabilizar una venta de ese elemento, sino va a ser parte de toda la transacción, parte de todo el servicio. Entonces, esos son, digamos, los dos criterios generales, pero luego hay dos excepciones muy importantes. Una, si los bienes son interdependientes o se tienen que customizar al cliente, te venden un conjunto de bienes donde tú al final los conectas de una forma donde esa conexión es muy importante, son interdependientes y customizados, entonces constituyen una única transacción, no se pueden separar, es obligatorio juntarlas. Aquí viene el ejemplo del hospital. Si a mí me encargan la construcción de un hospital por fases, está claro que hay una labor de integración de todos esos elementos que es sustancial y por tanto no se puede contabilizar de forma separada. Es obligatorio considerarlo una única obligación de ejecución. Y luego otra que ya es, hay alguna otra voluntaria, pero digamos eso es lo principal. Aquí tenéis ejemplos, pues el ejemplo del hospital ya lo hemos visto, un hospital, aunque me lo transacciones, es una única obligación de ejecución. Todos los ejemplos, por supuesto, luego pondrán en la hoja web de AECA la presentación, pero todos los ejemplos están sacados directamente de la norma, ¿vale? Estamos, primera fase, bueno, alguno me lo he inventado yo, normalmente cuando voy a los cursos siempre digo, si siempre me ponen los ejemplos de la norma, pues yo para el tiempo que tenía también he hecho lo mismo, he seleccionado los mejores y los he traducido al español. Otro ejemplo que para mí es muy revelador es la venta de una licencia a un cliente de un software y adicionalmente se lo personalizas un SAP y se lo desarrollas. ¿Lo puedo contabilizar como dos obligaciones de ejecución aunque me venda el software? ¿La empresa lo venderá solo si los servicios? No. ¿Por qué? Porque hay una labor de customización y de integración muy grande y no se puede contabilizar de forma separada. Eso significa que lo tengo que contabilizar como una obligación de ejecución que por lo tanto va a ser en un periodo de tiempo, tengo que buscar el mecanismo de transferencia a clientes en el periodo en que se lo estoy implementando. ¿Vale? Entonces sería otro ejemplo en el que no se puede contabilizar de forma separada. Un ejemplo interesante, no lo voy a comentar ahora, es cuando una empresa me cubre el riesgo de deterioro en el transporte de esas existencias, según la norma es una obligación de ejecución separada. Este ejemplo me dio que pensar, no tenemos tiempo a verlo, pero un apartado crítico de la norma a lo que no estamos acostumbrados es a, digamos, el análisis de obligaciones de ejecución. Echarle un vistazo. Luego, digamos, te decíamos, identificar contratos, juntar o separar contratos. Segunda fase, dividir el contrato en trocitos, obligaciones de ejecución, lo cual va a tener efecto posterior, y luego tenemos que determinar el precio de la transacción. Aquí está un apartado muy importante relacionado con instrumentos financieros. Bueno, el caso de contrapartidas variables. Aquí es una cosa muy criticada, contrapartidas variables te permite dos formas de valorarlas que además, según segmentes tú los intervalos de rangos posibles, te quedan distintos, que es, te deja elegir el valor esperado o el valor más probable, y que además se puede calcular de diversas formas, con lo cual es uno de los elementos que más críticas está despertando. El efecto financiero también da muchos problemas en contratos a lo largo de un periodo de tiempo, con distintos momentos, no es fácil y hay un montón de críticas en la aplicación práctica de esto. Y luego el tratamiento del riesgo de crédito que os comentaba antes. La norma te dice que las operaciones se valoran al importe al que tú tienes derecho por esa venta. Entonces, un ejemplo sacado y modificado de la norma es: se realiza una venta por 1000 a pagar en 2 meses. La entidad estima un riesgo de insolvencia del 5%. El ingreso, ¿a cómo se valora? Al valor al que yo tengo derecho. Me olvido de los 2 meses de diferimiento, solo tengo en cuenta el riesgo de crédito, entonces yo tengo derecho a 1000. Si es una cuenta a cobrar, es decir, si es un derecho incondicional, es un instrumento financiero y se va a recoger por la NIF 9.
de acuerdo con los criterios valorativos, donde se tendrá en cuenta el riesgo de crédito. Y luego se crea una contracuenta o una cuenta correctora que va a aparecer debajo de ventas, donde se recoge la diferencia entre el reconocimiento inicial y el valor, entre el valor razonable y el valor al que tú tienes derecho. Y se reconoce como una contracuenta. Es una parte también de las más criticadas, ¿vale? Si luego el crédito se deteriora y es un crédito no financiero, es decir, un crédito que no lleva intereses, porque si lleva intereses ya es distinto, es un crédito donde no hay componente financiero, el deterioro de la cuenta también se recoge en esa contracuenta. O sea, se recoge arriba del todo y no se va a recoger en la parte de los gastos operativos. Si es un crédito a largo plazo que lleva intereses, entonces sí que el deterioro se recoge, como lo recogemos ahora, como un deterioro de cuentas a cobrar, porque parte del deterioro corresponde a intereses. ¿Vale? Entonces, esto es solo la parte que no lleva intereses. Desde luego es una cosa chocante y que a las empresas de los puntos que más críticas ha generado. Luego los precios se reparten. Otra cosa es cuando tú tienes un precio total por una transacción que tiene varios componentes, los tienes que repartir en principio en función del valor razonable, pero la norma recoge muchas excepciones. Entonces da unos criterios muy detallados que no tenemos de cómo repartir el coste de la transacción. Y prorrateado. Si tú tienes uno que tienes valor razonable evidente y lo vendes separadamente, a lo mejor esa parte la valoras al valor razonable y el otro por diferencia. Entonces no puedo entrar con el tiempo que tenemos a detallaros los detalles de cómo asignar el precio, pero hay bastantes reglas. Y entonces ahora viene la parte fundamental de la norma. Decía que tenía dos partes para mí críticas. Una, la separación en obligaciones de ejecución, y otra es entender el modelo de reconocimiento de ingresos. Entonces, el modelo de reconocimiento de ingresos te dice que es cuando hay transferencia de los bienes y servicios. Y luego te dice, ¿cuándo hay transferencia de los bienes y servicios? Cuando el cliente adquiere el control. Pasa de un modelo de riesgos y beneficios a un modelo de control. Pero ahora vais a ver que esto no es tan evidente cómo se calcula el control. Entonces, el control es, al igual que en consolidación, capacidad de dirigir y también beneficios, recibir los beneficios del activo, las dos cosas, ¿vale? Entonces, lo que te dice es, vamos a reconocer el resultado cuando se transfiera al cliente, cuando se transfiera los bienes y servicios al cliente. Se entiende que se transfieren los riesgos y beneficios al cliente cuando los bienes y servicios, al cliente, cuando el cliente adquiere el control. Y luego te dice, al analizar esto tienes que distinguir, hay como dos modelos de control. Aquellos en que el control se transfiere en un momento del tiempo o aquellos en que se transfiere a lo largo de un periodo. Entonces la norma te da criterios, y esto yo creo que es lo más criticado, es en qué momento se entiende que al final es lo crítico, cuándo lo vas a de un periodo y cuándo lo vas a reconocer en un periodo del tiempo. Entonces, los criterios, aquí la norma es ver si se reconoce a lo largo de un periodo y si no, pues se reconoce en un momento del tiempo. Entonces, lo difícil es entender este apartado, que os digo, es realmente la parte, yo creo, más compleja y crítica de la norma, que es cuándo se reconoce algo a lo largo del tiempo. Entonces, el primer criterio es, para reconocerlo a lo largo del tiempo, es si creas o mejoras un activo que el cliente controla. Entonces, por ejemplo, imaginar que Alberto se compra un chalet, ¿no? Y está muy viejo y yo le voy a hacer una construcción. Si me encarga una construcción y yo se la voy haciendo en el chalet, pues directamente él toma el control. La ejecución es continua, pero él toma el control a medida que yo lo hago. Ese es el caso más habitual en constructoras. Entonces, en ese momento cumpliría el reconocimiento a lo largo del tiempo. Entonces, desde el inicio en que empiezo a hacer la construcción, no tengo que esperar a terminarlo y darle la propiedad, sino que lo estoy haciendo ya, digamos, en su finca. Entonces, en ese momento, es un ejemplo, no pone el ejemplo del chalet de Alberto, pero parecido el que pone la norma, ¿no? Entonces, la ejecución de la entidad crea o mejora un activo que el cliente controla. Pero luego hay otros tres casos que son los más complicados de ver, y es cuando la empresa crea un activo, dentro del activo también se incluyen servicios, que no tiene un uso alternativo, es decir, específico para la entidad, no está haciendo un activo que puede ser vendido a cualquier otro. Entonces crea un activo que no tiene uso alternativo y cumple cualquiera de las. Una es que el cliente recibe de forma simultáneamente el bien o el servicio. Entonces aquí el ejemplo que te da es imaginar una empresa que procesa datos para otra.
tiene un contrato, para empezar, para aplicar la norma tenemos que tener un contrato, hay un contrato y yo le voy a llevar su contabilidad. Entonces, inmediatamente ya en su ordenador, yo le voy procesando todas las operaciones, inmediatamente lo recibe. Pues ese es el ejemplo que pone la norma. Entonces, aquí, inmediatamente también cumple las condiciones para reconocerse a lo largo del tiempo, es decir, no tienes que esperar a un momento determinado, sino desde el inicio ya empiezas a aplicar el método a medida que transfieres el control de ese activo. Otro ejemplo es, si tú haces, que yo creo que es de los más criticados, si tú haces una parte del contrato y alguien en ese momento retomara el contrato, no tuviera que repetirlo. Te pone un ejemplo la norma, me parece que era de una ciudad de Canadá, Nueva York, no me acuerdo, y entonces dices, si tienes que hacer un servicio de transporte y vas a Chicago, y luego de Chicago vas a ir a Nueva York. Cuando tú lo has llevado a Chicago, ya cumple que si alguien retomara el contrato, ya podría, no tendría que no tendría que hacer el transporte de la ciudad de Canadá a Chicago. ¿Vale? Entonces, si no se tiene que replicar, digamos, si eso ya queda consolidado, aunque no haya ni aceptación ni nada, y otro que retomara el contrato, valdría como condición para a lo largo del tiempo. Vale. Y luego, el último es, yo creo el caso más habitual es el trabajo que has ejecutado, ya tienes una cláusula que te van a pagar. Por ejemplo, en auditoría, ya haces un contrato, si por lo que sea se cancela, te van a pagar no una indemnización, sino te van a pagar el trabajo ejecutado hasta la fecha. ¿Vale? Entonces, aquí te pone un informe de consultoría. Si yo tengo un informe de consultoría en el que ya tengo pactado que si en algún momento se rompe el contrato me tienen que pagar las horas que llevo hasta el momento, en ese caso cumpliría las condiciones para el reconocimiento a lo largo del tiempo. Ver que es muy diferente al modelo actual, porque ahora tú a un contrato en el que tú esperas que no haya ningún problema, no necesitarías esa cláusula para aplicar el porcentaje de realización, y ahora te piden esta evidencia, ¿vale? Entonces, esta es la parte crítica de la norma. Hay gente que dice que no es modelo de control, sino ni siquiera tienes que tener evidencias de que el cliente te ha aceptado el trabajo hasta la fecha o determinados conceptos, sino directamente cualquiera de estas condiciones, siempre que el elemento no tenga un mercado alternativo. Bueno, entonces en todos estos casos se va a reconocer a lo largo del tiempo. Tenía unos ejemplos, los podéis leer, ya os digo que esta es la otra parte de la norma, pero como me estoy enrollando mucho y son muy educados, les dije que me cortaran en cuanto me pasaran y no lo hacen, pues voy a seguir. Y entonces, bueno, reconocimiento de ingresos, están los dos modelos en función de que sea en un momento del tiempo o a lo largo de un periodo. En el momento, y lo importante en el caso del reconocimiento es que el reconocimiento de ingresos tiene que estar basado en la transferencia del control que tú haces. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que os ponía antes de una empresa de formación que ha hecho un trabajo muy grande para dar un curso, un trabajo previo muy grande. Si tiene que imputar, aunque fuera a lo largo de un periodo, si cumple, esos son dos obligaciones de ejecución que son conjuntas, no las puedes separar, la presentación PowerPoint del curso, están integrados, es una única obligación de ejecución, la tienes que imputar a lo largo del tiempo, si el curso es durante un periodo, pero ¿cuál es el momento en que tú le vas transfiriendo eso al cliente? Está claro que a medida que das el curso, entonces no lo puedes, tienes que buscar sistemáticas de imputación que puede estar basado en input o en output, pero que es a lo largo del tiempo. Y para terminar, bueno, había otra parte, hay dos puntos más que querría contar, pero no me da tiempo, que es la norma, os digo simplemente otras cuestiones que trata la norma, para que sepamos que está allí, pero que no las voy a contar. La norma también te da criterios para cuando la contrapartida es variable. Te exige que esté razonablemente asegurada para que puedas reconocer ese ingreso. Te pide experiencia, que tengas clientes. La norma también trata los costes de adquisición de clientes. Cuando tú adquieres un cliente, pagas una comisión por adquirir un cliente, te da criterios para reconocerlo como activo. La norma también trata los
de generar un contrato. Es decir, si yo para dar un servicio a un cliente, para firmar ese contrato tengo una serie de gastos, me deja capitalizarlo, también da clientes. Y otro tema importante es, y también crítico, lo comento porque seguramente lo comentan a continuación, son cómo se calculan los contratos onerosos. La norma te obliga a calcular si hay un contrato oneroso a nivel de obligación de ejecución, no a nivel del todo el contrato. Entonces, si yo tengo un contrato que gano dinero, pero en una de las partes están pérdidas, porque a lo mejor lo estoy compensando con una ganancia en la otra, la norma me obliga desde el inicio a darme una pérdida. Entonces, te obliga a calcular los test de contrato oneroso, la pérdida a nivel de obligación de ejecución y no del contrato total, que es una de las partes más criticada. Y termino simplemente viendo la presentación que os comentaba antes, que estaba muy relacionado con el tema de instrumentos financieros, la venta. Nosotros vamos a reconocer los ingresos en la venta y aquel riesgo de crédito que decíamos que aflorábamos aparece justo restando debajo. Y en el balance se va a distinguir cuando el derecho en el contrato es un instrumento financiero, se recoge en una cuenta separada de cuando has ejecutado un trabajo y todavía no es incondicional y por tanto no cumple los criterios de instrumento financiero. ¿Vale? Entonces, bueno, siento haber ido tan rápido, pero... Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues ahora Horacio nos va a hablar del proyecto de arrendamiento. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Felipe y a Juan, en representación de la asociación, por la invitación a participar presentando brevemente el proyecto de arrendamientos. También quiero agradecer a los anfitriones, a Laura, a Aurora, a Javier, pues bueno, el que estén aquí todos los años y bueno, que empieza a ser ya un foro habitual que se celebra aquí en ICADE, que es un sitio magnífico, al que le tengo mucho cariño por motivos obvios y bueno, pues muchas gracias también por acoger a este foro AECA, ¿no? Bueno, después de la reivindicación de mi buen amigo Enrique sobre el tiempo que se habla de arrendamientos e ingresos, vamos a compensar ahora. Yo voy a hablar muchísimo menos de arrendamientos. Os dejo la presentación que va a estar en la web de AECA, con lo cual yo me voy a ceñir a 2 o 3 transparencias concretas para apoyar pues una intervención de 5 o 10 minutos, porque mi papel es de telonero de Araceli, que nos tiene que contar pues bueno, pues cómo se está cociendo el tema en las entidades reguladoras, ¿no? Entonces voy a dar 3 o 4 pinceladas, no ser muy caótico, pero entiendo que serán suficientes para entender el proyecto de arrendamientos. Un proyecto, entre otras cosas, pues yo creo que más sencillo que el de ingresos, porque es muy fácil lo que se quiere hacer. Básicamente, lo que yo quiero decir hoy es, voy a dar mi opinión al principio, para intentar argumentar después esas 3 ideas que quiero dar. Creo que la contabilización de los arrendatarios mejora sustancialmente con el proyecto de modificación de la NIC 17 de arrendamientos, porque con esta modificación van a aflorar unos activos que controlaban los arrendatarios y que hasta ahora no aparecían, y surgen figuran o aparecen en el balance unas obligaciones no cancelables que tenían como consecuencia de unos contratos. En segundo lugar, el tratamiento que se da a arrendatarios y arrendadores es asimétrico. Es asimétrico. Si he dicho que los arrendatarios me parece el adecuado, los arrendadores me parece inadecuado, porque no es simétrico al de los arrendatarios. Y claro, cuando estamos hablando de contratos, lo que en un sitio es de una forma, en la otra tiene que ser de otra. Entonces, esto es cuestionable. Entiendo que ha podido haber presiones por parte de la industria. En concreto, me da la sensación, digo sensación, no tengo evidencia, no lo he estudiado lo suficiente, que las real estate han tenido algo que ver, porque suponía pues cambiar o vender trozos de activos. Y por último, creo que mejora sustancialmente, o desde el punto de vista conceptual, el tratamiento de las cuotas variables, dejando solamente el reconocimiento de las que están indexadas, porque realmente esas suponen un pasivo para la entidad, un pasivo que hay que determinar, que hay que estimar, pero es un pasivo, una obligación. Otras cuotas variables, por ejemplo, el nivel de ventas, en función del nivel de ventas del local arrendado, pues
modo yo entiendo que son más bien gastos asociados a las ventas que realmente un pasivo que esté contrayendo la entidad, porque puede evitar el pago sin tener que sacrificar ningún tipo de activos. Esas son las tres grandes ideas. Y después hay una cuestión sobre los arrendadores, el tratamiento de cuenta a cobrar y valor residual, que supone el capitalizar el valor residual, que es un activo no corriente, capitalizarlo utilizando la tasa de descuento, lo cual me parece un poco sorprendente desde el punto de vista conceptual, es decir, cómo un activo no corriente se puede capitalizar con una tasa de descuento a la que previamente se ha descontado dicho activo. En el fondo lo que están haciendo es reflejar para el arrendador la inversión financiera que está haciendo, no solamente son las cuentas a cobrar, sino también el valor residual que lo está cediendo. Entonces, desde esa óptica, pues tienen que capitalizar el conjunto, ¿no? Pero resulta un poco, a mí me resulta contraintuitivo, pero bueno, yo también me puedo equivocar. Bien, esas son las tres grandes ideas que quiero desarrollar. Tratamiento que introduce el borrador para los arrendatarios. Básicamente, la norma, bueno, esta norma viene desde el año 96, hay intentos de cambios. Ya en el grupo G4+1, que eran reguladores anglosajones, sacaron un documento que sometieron a comentario en el año 2000 otra vez, se incorpora en la Agenda 2006... Y, bueno, pues 2009-2010, los dos hitos importantes. El borrador siguiente, porque va a haber un nuevo borrador, se espera para 2013. O sea, no es una cuestión pacífica, ni mucho menos. Esto me lo voy a saltar, salvo... Vamos a ver. ¿Cómo se volvió para atrás? Sí, pero no funciona. Bien. Era una necesidad por parte de los usuarios, famosa nota de la memoria de Telefónica del año 2005, en la cual indicaba, es la primera vez que yo me encontré la historia, así una memoria, indicaban que para calcular el pasivo de la entidad, las agencias de calificación añadían al pasivo registrado los compromisos por arrendamientos operativos, lo cual quiere decir que aunque usted no lo revele, yo sí lo voy a contar. Y esa es una de las razones que se ha esgrimido por parte del IASB, que dado que los usuarios tenían que incorporarlos, que no tengan que incorporar directamente, se lo presentamos, ¿no? Bien, básicamente la propuesta supone, se reconoce un activo por el derecho de uso de dicho bien que recibes como consecuencia de un contrato. Como consecuencia de un contrato tú lo vas a controlar y vas a ejercer el uso, como decía Enrique, las dos condiciones son las que exigen para definir activo, eso es un cambio respecto al borrador. Y surge un pasivo por como consecuencia del contrato, siempre y cuando el contrato sea no cancelable. Si el contrato es cancelable, entonces estamos hablando de arrendamientos que se van a calificar en la norma como a corto plazo y que básicamente no van a suponer el reconocimiento de activos y pasivos, ¿no? Bien, básicamente esta es la idea fundamental. Se aparece un activo y un pasivo. No hace falta que haya transcurrido sustancialmente toda la vida útil, que se haya transferido el valor razonable, etcétera. No. Cualquier parte de activo que se arrienda o cualquier activo que se arrienda ya es una cesión parcial de ese activo y como consecuencia del mismo surge un pasivo para el propio arrendatario. En la cuenta de resultados, lo lógico sería que el activo se amortizase según la vida útil de esa cesión y el pasivo pues se fuese capitalizando contra gasto financiero o se va reconociendo por el método de interés efectivo, ¿no? En ese tema ha habido una modificación en el periodo de deliberaciones respecto al borrador. Y se van a plantear dos opciones. Vamos a ver si yo las encuentro. Uno es, si el arrendatario no consume más de una parte insignificante del activo arrendado, entonces la cuota de gasto va a ser lineal, con lo cual el tipo de interés efectivo determina el gasto financiero, pero la parte de amortización del activo no corriente, o sea, del bien, esa parte va a ser la diferencia entre lo que se está pagando por cuota de alquiler y el tipo de interés, lo cual va a dar lugar a cuotas crecientes de amortización del bien. Y ambos se van a presentar conjuntamente. Ambos se van a presentar conjuntamente en la cuenta de resultados, como un único gasto. Si no se consume más de una parte insignificante, es decir, si se han transferido los riesgos, pues opera el método lógico. El pasivo por el método de tipo de interés efectivo y el activo en función de la vida útil y el patrón de generación de beneficios que tenga ese activo. Vamos a ver si vuelvo. Arrendador. Para el arrendador, la propuesta de modificación supone, por un lado, la aparición de un derecho de cobro en cualquier caso. Ahora bien, si no hay una cesión significativa de activos, en lugar de reconocerse la baja del activo, lo que hace es reconocerse una obligación de ejecución. Usted tiene que mantener el uso pacífico de ese activo al arrendatario. Alternativa, si se produce una cesión significativa, entonces se da como una venta con los resultados correspondientes. En el periodo de deliberaciones esto
Esto se ha modificado y el primer tratamiento ha desaparecido, ha sido eliminado. Se ha quedado solamente el tratamiento de la venta en determinados casos. ¿En qué casos? Pues se ha quedado para los casos que hemos visto anteriormente. Bueno, lo tengo aquí por estado. El modelo de cuenta a cobrar y activo residual y el modelo actual de arrendamiento operativos. ¿Cuándo aplica el modelo de la cuenta a cobrar y activo residual? Pues el modelo de la cuenta a cobrar y activo residual aplica cuando se han transferido sustancialmente el consumo de lo que va a generar ese activo al arrendatario. Si no, se aplicaría el tratamiento actual de los arrendamientos operativos. ¿Cómo se mide esta cesión por parte del arrendador? Y esto es un tema que también se ha modificado respecto al borrador. Surge una cuenta a cobrar por el valor actual de los cobros futuros que hay en el contrato, eso hasta ahí parece claro, y además se reconoce el valor residual del activo. Eso es novedoso respecto a la NIC 17. La NIC 17 nosotros reconocíamos la cuenta a cobrar por diferencia con el valor contable, nos dábamos el resultado de la cuenta a cobrar, después se iba creciendo con los intereses y todo perfecto. No, aquí reconocemos la cuenta a cobrar y reconocemos el valor residual del activo. ¿Cómo calculamos el valor residual del activo? Estimamos el valor residual a futuro, lo actualizamos según la tasa de interés o el tipo de descuento que utilizaría el arrendador y no le incorporamos el beneficio diferido. El beneficio que se tiene, ese valor residual, no se incorpora, se elimina. ¿Y cómo se elimina? Calculando la proporción que supone ese beneficio diferido de la operación. Es decir, la proporción que son las cuentas a cobrar sobre el valor razonable del bien al inicio. De esa forma lo que hacemos es reconocernos el valor residual sin beneficios futuros, es decir, no quiero adelantar el beneficio del valor residual, porque aunque yo haya firmado un contrato, todavía no he transferido ese valor residual, eso lo haré en un segundo contrato o lo haré cuando haga una venta posterior al arrendamiento, elimino ese beneficio diferido y actualizo el valor. Y lo curioso, que es lo que yo estaba comentando antes como una novedad que a mí me parece un poco no digo sorprendente, que la tengo que reflexionar más, ¿no? El activo residual va creciendo con el tipo de interés con el que se ha descontado. Como hemos dicho, estimamos el valor residual a futuro y lo actualizamos según la tasa que carga el arrendador. Y nos dicen, y año a año vamos a ir incrementando ese valor residual a esa misma tasa que hemos descontado. Contrapartida, ingresos financieros. El valor residual es de un activo no corriente, no de una cuenta a cobrar. Eso es lo que me resulta un poco novedoso. Seguro que tiene una buena explicación, ¿no? Bien, aquí tenéis un pequeño ejemplo sobre el tema. Básicamente, ¿cómo queda, en resumen, la propuesta? Pues la propuesta queda, si hay una transferencia no insignificante, el arrendatario reconoce en balance el derecho de uso, el right of use, el ROU es el right of use, y en pérdidas y ganancias utiliza pues el método lógico de tratamiento de tanto el activo como el pasivo. El activo lo amortiza según la vida útil y el pasivo va reconociendo los gastos financieros siguiendo el método del tipo de interés efectivo. En el caso de que la transferencia sea insignificante del consumo de lo que genera ese, en el balance de situación se sigue reconociendo el derecho de uso y en el pasivo la deuda que se ha contraído, pero en el pérdidas y ganancias no hay novedad respecto al tratamiento actual. Se considera un gasto lineal, se considera un gasto lineal en la misma línea además. Es decir, en los arrendatarios sí hay una novedad en cualquier caso, haya transferencia significativa o no significativa. En ambos casos se reconocen activos y pasivos. Y en mi opinión eso es un avance. Eso es un avance respecto a la situación anterior. En cuanto al arrendador, solamente cuando la transferencia no es insignificante, o sea que es significativa, se reconocería en el balance la cuenta a cobrar, es decir, realmente el arrendador lo que ya no tiene es el activo subyacente, sino lo que tiene es un derecho de cobro más un valor residual, y en pérdidas y ganancias iría reconociendo el resultado al principio por la venta, más los intereses que vaya generando la cuenta a cobrar y el crecimiento del valor residual. En el caso que la referencia sea insignificante, se trata exactamente igual que la NIC 17. En arrendatarios donde, en mi opinión, están las novedades. Y con esto termino, salvo un pequeño apunte sobre las cuotas variables. Para mí también me genera ciertas dificultades la separación entre la región de lo que es significativo y lo que es insignificante. Hay una presunción, y la presunción es que los inmuebles no suponen una transferencia significativa, siempre es una transferencia insignificante, salvo que se pueda demostrar que es significativa. Entonces yo diría, bien, los inmuebles los tenemos siempre en la región de transferencia insignificante. Si cumple los deadlines que tenía establecidos el FAS 13, el 75% de la vida útil o el 90% de los pagos sobre el valor razonable, entiendo que sería necesario reconocer la baja del inmueble. Básicamente que sería un arrendamiento final de un inmueble.
que aplicaría esta norma y no aplicaría pues después las inversiones inmobiliarias y demás. Pero en el resto de activos nos dice que se presume que siempre ha habido una transferencia significativa. Con lo cual, salvo que se demuestre que es insignificante. Mi pregunta es, ¿insignificante qué es? ¿A partir del 75 para abajo? No, entiendo que no, que es más acá. Con lo cual se produce una asimetría en esta historia, por la presunción que ha habido. ¿Y por qué hay una presunción? Pues porque a los arrendadores de inmuebles a lo mejor no les interesa tanto dar los beneficios cada vez que firman un contrato de arrendamiento, porque el modelo de negocio de arrendamiento es precisamente cobrar, no estoy diciendo generar ingresos, cobrar una corriente financiera a lo largo del tiempo. Aunque nos digan que es generar una corriente de ingresos, es cobrar, es una corriente financiera. Realmente lo difícil es llegar a firmar un contrato no cancelable. Y después tendrás un derecho de cobro que tendrá sus riesgos y demás. Sobre las cotas variables, muy simple, se reconocen solamente las de los pasivos y los activos referenciados a un índice, inflación, por ejemplo. Las demás no se reconocen. El borrador incluía que se hiciese una técnica de estimación. Y en cuanto a la estimación de adopción del contrato, es la duración inicial más aquellas cláusulas, el periodo que supondría de aquellas cláusulas en las cuales existe un incentivo económico a que se acepten dichas cláusulas. Hay más cosas, están en la presentación y en la página de notas, y no robo ni un minuto más, que yo creo que ya son las 6, por lo que ha sonado el timbre. Menos 5. Nada, disculpen la brevedad. Muchas gracias, Horacio. Está aquí la mía, ¿no? Lo hemos metido en algún... La carpeta. en presentación aquí. No. Todas se llaman igual. Todas se llaman Five. Somos muy originales. No está. Ahí está en el escritorio. Una de estas dos, ¿no? Será esta. Sí. Bueno, la verdad es que, bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación y tener la oportunidad de participar en el foro. En este caso, bueno, realmente el tema no es de instrumentos financieros propiamente dicho, pero sí, sobre todo el leasing, todo está relacionado. Realmente han sido Horacio y Enrique quienes han contado cómo están las situaciones actuales de estos proyectos, porque incluso han contado las últimas redeliberaciones que van más allá de los borradores propiamente dicho que podéis encontrar ya publicados por el IASB, por el FASB. Realmente en estas redeliberaciones en algunos casos son decisiones, con lo cual está bastante avanzado, y en otros casos pues no está tan claro cómo va a acabar. Y yo me voy a centrar únicamente, concretamente, en los aspectos más críticos y que están dando más problemas, algunos de los cuales realmente ya se han mencionado. Yo tengo que decir, en primer lugar, que no estoy tan contenta como Horacio con este... A ver, ¿dónde está lo de la presentación? Aquí, perdón. Ah, sí, vale. Realmente no estoy tan contenta como Horacio con esta norma porque si bien es cierto que había un problema y era evidente que lo había de ocultar, sobre todo pasivos por parte de determinadas empresas, y que en parte lo va a solucionar esta nueva norma, también es cierto que crea muchísimos más problemas que antes no existían. Y claro, la creación de esos problemas lo veremos con el largo del tiempo, pero al menos conceptualmente están ahí. Y entonces no está claro que una norma que es claramente una norma antiabuso no pueda producir una serie de problemas adicionales a aquellos de los que intenta solucionar. Entonces, por ejemplo, en el primer caso es cierto que la principal crítica que hubo desde el principio es la de los preparadores y también de los usuarios, que decían que no todos los arrendamientos son iguales, no todos los arrendamientos son operaciones financieras. Y llevó a la crítica en el que efectivamente hay una línea divisoria entre operativos y financieros que hoy en día es difusa y da lugar a mucha manipulación, pero lo que se hace en este caso un poco es traspasar esa línea divisoria a qué es arrendamiento. Pongo como ejemplo que se ha restringido
se ha cambiado la definición de arrendamiento, de contrato de arrendamiento en las últimas decisiones tentativas para restringir más qué es un contrato de arrendamiento y se basa en lo que se llama el activo específico. Un ejemplo muy sencillo, si yo contrato, en el contrato especifico que quiero este coche azul, Ford Fiesta, matrícula tal, es un contrato de arrendamiento. Si le digo a esta empresa que quiero un coche de determinadas características y tamaño todos los días en la puerta de mi empresa, es un servicio. Entonces, efectivamente, yo no sé hasta qué punto el traslado de líneas divisorias de un lado a otro puede evitar la manipulación, porque el que quiere manipular va a manipular. Digamos que esta definición de esta división entre servicio y arrendamiento es lo que intentan que quede claro, estableciendo guías y reglas en el IASB para evitar esta línea divisoria, pero efectivamente la crítica está ahí. También es verdad que critican la complejidad que tiene para muchas empresas esta operativa de activar arrendamientos para los arrendatarios, para todos los activos que no forman parte de la actividad principal. Pero bueno, en cierto modo, si no son significativos o son de corto plazo, se ha solucionado en gran parte. Ya he hablado de la propia definición de contrato de arrendamiento y luego un problema que está ahora sobre la mesa es que muchas de las explicaciones que se dan hablan del activo, o sea, del inmueble, del coche, de la máquina. Sin embargo, el IASB no está hablando de un activo físico, está hablando de la creación de un nuevo activo que se llama el right of use. Y eso no es un activo físico. Y le está dando características físicas a las definiciones de un activo que en principio se ha inventado el IASB, que es el de derecho de uso. Entonces, ese entremezclar características de activos físicos con características de un activo que en principio sería claramente intangible, pues está creando también problemas conceptuales o va a crear problemas conceptuales. En cuanto a la valoración, ya ha dicho Horacio en el caso del arrendamiento que una cosa es el reconocimiento de activos y pasivos y una vez estamos de acuerdo en que unos activos y pasivos se han de reconocer, el segundo paso es la valoración que se les va a dar. Entonces, ahí entramos con las estimaciones, porque los contratos de arrendamiento tienen el tiempo que tengan, pero sabemos que en estas últimas decisiones se dice que se tendrán que se podrá como reconocer como activo y como pasivo el valor actual de los futuros pagos, incluidas las opciones de renovación y de compra, si existe, no intención, porque ya era dejar mucho el arbitrio de la gerencia, sino si existe incentivo económico para realizar esa renovación. El incentivo económico no está muy claro qué va a acabar siendo. La labor de los auditores va a ser ardua en este caso, porque ¿qué es incentivo económico? ¿Que he hecho una inversión que tengo que amortizar? ¿Que gano o no gano dinero? Porque muchas veces el incentivo económico es si ganas o no ganas dinero. Si no ganas dinero te vas de ese inmueble y si ganas dinero te quedas. Entonces no está tan fácil y de hecho el poner esa cantidad en el activo y el pasivo, de poner 5 años de arrendamientos a poner 15, te cambia totalmente tanto digamos, la foto de la situación financiera y económica de la empresa como el reconocimiento de resultados. He comentado los pagos contingentes, que efectivamente se dudaba de que fuesen una obligación de pago. Se ha decidido por fin por los índices, porque efectivamente, aunque haya que estimarlos, sí que habrá una obligación de pago, pero también es verdad que hay determinados pagos contingentes basados en ventas, que en muchos casos, hay empresas que tienen únicamente pagos contingentes basados en ventas. Entonces, lo que ha dicho la norma es, bueno, pues en ese caso lo que realmente habría sido fijo en cualquier caso se considera pago fijo y no pago contingente. Entonces, vamos a ver qué es lo que se hubiera considerado fijo en cualquier caso. En la práctica esto, realmente va a dar lugar a posibles problemas adicionales, incluido el de otros derroteros de manipulación y gestión del resultado, en mi opinión. En cuanto a impacto en pérdidas y ganancias, pues efectivamente ya ha hablado Horacio de que hubo al principio una gran revolución por parte del arrendamiento de inmuebles, porque el arrendamiento de inmuebles, que actualmente es operativo, siempre prácticamente, pasaba a tener que contabilizar un activo y un pasivo, ¿vale? Pero el problema es que el impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias ya no iba a ser lineal. Entonces, en los primeros años de arrendamiento hay un montante de gastos financieros mucho mayor que al final, mientras que la amortización del bien es lineal. De manera que hay un impacto decreciente, más gastos al principio, en la cuenta de pérdidas y ganancias. E insistía en la gente que eso no era el modelo de negocios. Las cadenas hoteleras decían que su modelo de negocios era que eso era un servicio, un pago constante, un coste de las ventas, no un arrendamiento. Y que eso iba a desvirtuar la imagen de la cuenta de pérdidas y ganancias. Fue tanta la presión ejercida este modelo en el que se establece que si el consumo del bien
es insignificante, que solamente puede ocurrir en los terrenos que no existe consumo y en los inmuebles, pues entonces el impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias va a ser lineal. No sé conceptualmente cómo vamos a digerir que algo que esté en el activo y en el pasivo, una cosa que sea un bien, un activo intangible, y una cosa que sea una deuda financiera, acabe teniendo un impacto lineal en la cuenta de pérdidas y ganancias. Realmente no hay, conceptualmente no se puede digerir. Pero bueno, así parece que la presión ha hecho que vaya a quedar. En cuanto al arrendador, lo de que al final ha habido un modelo solo, va a haber un modelo solo, y lo de la actualización del valor residual, ya lo ha comentado Horacio, yo creo que se ha hecho básicamente para distinguir qué es cambio en valor razonable de ese valor residual y qué es cambio por valor financiero. Es decir, ya que lo has descontado, pues lo vuelves a... Pero vamos, básicamente por eso. Y en segundo lugar ya, con esto acabo con lo del leasing, para que si alguien quiere preguntar algo más. En segundo lugar, hago referencia a la norma de reconocimiento de ingresos. Es verdad que parece que haga menos ruido, pero en cartas comentarios el leasing ha tenido muchas, pero el de reconocimiento de ingresos ha tenido más. Y hay un sector que está totalmente en pie de guerra, hasta tal punto que no van a sacar la norma todavía, porque este sector ha dicho que tienen que analizar su caso de forma separada, que es el de las telecomunicaciones. El sector de las telecomunicaciones no insiste y está haciendo todo tipo de presión porque dice que a su modelo de negocio. No se adopta a su modelo de negocio, por ejemplo, lo ha contado Enrique. En el caso del segundo paso, cuando tú estableces que hay un contrato y luego dices qué obligaciones de ejecución hay dentro de ese contrato, las performance obligations, luego hay que asignar un precio a cada una de esas performance obligations del contrato. Bueno, pues ellos, cuando hacen un contrato con un cliente, regalan el móvil. Bueno, pues eso lo tienen como gastos de marketing. Claro, lo que dice la norma es, no, usted lo que ha hecho es vender un móvil. Entonces, del precio del contrato hay una parte que tiene que poner en el móvil. Y en el momento en que usted le da el móvil al cliente, esa parte del contrato, que es el precio de un móvil en el mercado, automáticamente es ingreso. No es que usted tenga ingresos conforme da ese servicio que el cliente va consumiendo en la línea telefónica. Entonces, claro, eso les cambia totalmente la cuenta de resultados. Pero eso les pasa también a los bancos. Lo que pasa es que los bancos tienen tantos problemas con el FSR 9 que no se han parado a pensarlo. Pero los bancos tendrán que reflejar que venden vajillas. Ahora mismo, ellos cuando dan un depósito y le dicen, tienen un depósito de un cliente, por 10.000 de depósito le regalamos esta vajilla. Entonces ellos ponen la vajilla como gastos, cuando le regalan la vajilla, el coste de la vajilla, y tienen depósito 10.000. Bueno, pues no, la norma lo que les dice es no. Si le da 10.000, los 10.000 son, ¿qué vale la vajilla? 500. 500 es por la vajilla, que es lo que vale la vajilla en el mercado. Y usted le ha vendido una vajilla por 500. Y los otros son el depósito. Recalcule el tipo de interés, porque como depósito tiene 9.500, y ponga en la cuenta de resultados que usted ha vendido una vajilla. Pues se lo he dicho a María y dice, no me había dado cuenta. Claro, tienen el impairment, tienen el hedging, no se han dado cuenta de que están vendiendo vajillas y toallas y sartenes y que lo van a tener que reflejar como tal. Pero claro, los que sí que se han dado cuenta y están en pie de guerra son el sector de telecomunicaciones, obviamente, porque las cuentas de resultados se la cambian totalmente. Ahí están todavía con el sector de telecomunicaciones en guerra, que no cede nadie. En cuanto a los contratos a largo plazo, ya hemos visto que ha dicho Enrique que uno de los problemas fundamentales era el reconocimiento a lo largo del tiempo, de las obligaciones que transfieres a lo largo del tiempo en la ejecución, y en este caso lo que se está redeliberando es qué se entiende por uso alternativo y también qué se entiende por derecho a percibir hasta la fecha que sea razonable. O sea, el EFRAC, por ejemplo, una de las críticas fundamentales es no queremos que acabe reconociéndose como ingreso algo que no tienes derecho a cobrar, por mucho que alta que sea la probabilidad de que tú pienses que acabes cobrando. Entonces eso lo van a cambiar, van a hacerlo más estricto. Y en cuanto al uso alternativo, hay un cambio importante. Por ejemplo, antes el constructor, cuando hacía la casa con las directrices del cliente, automáticamente pues es cuando podía reconocer el ingreso. Sin embargo, ahora lo que se dice es no hay uso alternativo si tu cliente te ha dicho que quiere la casa segunda izquierda. Si es segunda izquierda, aunque todos sean iguales,
A ver si porque el cliente quiere las paredes blancas voy a reconocer el ingreso, y si no las quiere blancas, las quiere como todo el mundo, no, pues no. No tiene uso alternativo si el segundo izquierda se lo has comprometido a determinado cliente, siempre añadiendo el requisito de que tengas derecho a cobrar hasta la fecha. Y el otro problema que van a cambiar van a deliberar, es el de las insolvencias. Y lo van a relacionar también con este derecho a percibir, porque ha habido mucha protesta en intentar poner en una norma de ingresos el reconocimiento de las pérdidas esperadas en las ventas, porque realmente choca con la IFSR 9 y es un modelo que es totalmente distinto al que se está utilizando, eso de reconocer las pérdidas esperadas en el momento 1. Entonces, eso lo van a redeliberar. Y lo que ya parece que han redeliberado es lo de los contratos onerosos. Como decía Enrique, una de las novedades del borrador de ingresos era que si tú tenías varias performance obligations, varios contratos de obligaciones de ejecución, si muchas veces en un solo contrato tienes varias y estás dispuesto a perder en una porque lo recuperas en la otra y el contrato al final pues tiene beneficios. Y la norma lo que te decía es no, si tú tienes una parte en la que pierdes dinero, tú tienes que reconocer que pierdes dinero en esa parte. Bueno, pues al final el IAS lo que ha decidido es no nombrar los contratos onerosos en esta norma y que se siga lo que diga la 37, que es la que se encarga de estas cosas. Entonces eso sí que parece que... Y por lo demás, en principio pretenden que las dos normas salgan a la vez, más o menos, la de arrendamientos y la de reconocimiento de ingresos, porque es verdad que están muy relacionadas una con la otra. Pero guerras hay muchas. Ahora los americanos dicen que ahora no tienen prisa ellos para la del leasing, porque sus pymes han dicho que es esto de reconocimiento de activos y pasivos. Entonces ahora pues tienen menos prisa. Insisto en que es verdad que mucha gente está muy contenta con el hecho de que efectivamente ha habido un abuso de la norma de leasing. Eso hay que reconocerlo y es así. Y hay activos y pasivos, sobre todo por el lado de la deuda, que deberían estar. Pero yo insisto en que esta forma de solucionarlo puede crear otros problemas en los que no se habían pensado antes. Y desde luego conceptuales crea muchos, que ya veremos cómo se solventan. Y en principio nada más. Estamos a disposición de vuestras preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Araceli, Horacio, Enrique. Pasamos ahora a una ronda de preguntas. Hola, tengo una pregunta para Enrique y para Araceli también, pues porque es de reconocimiento de ingresos. En la última discusión que ha habido entre el IASB y el FASB sobre el proyecto de ingresos, ha saltado un poco la duda de si, trataban concretamente el caso de la industria manufacturera, cuando el ciclo de producción estaban limitando la posibilidad de usar el método de reconocimiento de ingresos por relación valorada por unidades producidas o entregadas. Quedó un poco en eso la reunión y tenía concretamente dos preguntas. Primero, si consideráis que esto es algo que se va a aplicar, o sea, que puede ser una guía únicamente para ese tipo de industria o puede repercutirse en general. Y segundo, trataban concretamente de decir que aquellas empresas que generan mucho work in progress, porque tardan mucho tiempo en generar esas unidades antes de darse a la venta, sería atribuible únicamente a un trabajo en curso que se considera que aún no ha generado venta, o si también se podría incluir en ese work in progress esa cuenta de activo que surge cuando tu ingreso de vengado no coincide con tu facturación, ¿vale? Que no es un WIP como tal, pero que a veces quizás por error en las cuentas de las compañías pues se le conoce como WIP también. Sí. En relación a la primera pregunta, sí, han aprobado en una de las últimas reuniones y de hecho en el material hay un ejemplo de ese caso, que es cuando es un caso muy particular, cuando tú en un contrato, imaginar una empresa manufacturera encarga la compra de 1000 unidades, pero mediante la compra de un contrato. Aquí estamos aplicando a nivel de contrato. Entonces tú has encargado 1000 unidades. Entonces lo que te están diciendo es si ahí podrías aplicar el método de ejecución diferida, de reconocimiento de ingresos, y dicen que sí, que no tiene que ser en el momento de la entrega, sino a medida que
Entonces sí que es válido, pero piensa que no es normal o no es habitual a otro tipo de industrias o otro tipo de operaciones en lo que es el contrato es la compra de cada unidad. Es en caso de compras en lotes. Entonces, en caso de compras en lotes, ahora lo normal sería esperar a que se hubiera terminado el contrato y a medida que se va haciendo la entrega es cuando vas reconociendo el ingreso. Sin embargo, si lo estás considerando una única obligación de ejecución porque es única, tienes que aplicar un sistema de reconocimiento de ingresos. Como ya tienes el contrato, podrías tú considerar que la transmisión del control está siendo a medida de la producción. Entonces ha sido una cuestión muy polémica y sí, vamos, que lo único que sí que no lo veo son para operaciones muy singulares, no veo el contagio a otro tipo de entidad. Y si te digo la verdad, no sé si es por la hora, la segunda pregunta no acabo de entenderla del todo, si me la repites. O... Sí, con la segunda a lo que me refería es en una industria en la cual pues estás utilizando un método de relación valorada, pero te surge una cuenta, que lo puedes llamar WIP, pero te surge una cuenta de activo porque estás incurriendo en un trabajo que te está generando muchos ingresos, pero que a lo mejor no has certificado aún. Sí. Entonces puedes tener una cuenta de activo correctora para el ingreso que te estás registrando por su devengo. Sí. Entiendo que no, pero es por ver si lo veis de otra forma. Si a esa cuenta se le podría considerar un work in progress, tal y como están discutiendo aquí, y por tanto se podría ver que en esa industria el método de relación valorada quizás no sería tampoco apropiado. ¿Me he explicado bien ahora? Sí, bueno, el tema de... Quizás por lo que no acabo de entenderte del todo es, como leemos todos en inglés, las traducciones, ¿no? Antes hablaba Araceli, yo lo he llamado obligaciones de ejecución, a lo mejor otro lo llama, entonces no sé bien a qué te refieres con relación valorada. Sería usar el método output de unidades producidas o unidades entregadas, ese método de reconocimiento de ingresos. Sí. Estás valorando una operación por ese método, entonces lo único que te dice la norma es, te distingue, si tú reconoces un ingreso en una operación, si la contrapartida es un instrumento financiero, se recoge en una cuenta a cobrar. Y si no es un instrumento financiero, se llaman activo el del contrato. No se recogería como en una cuenta de inventario, sería activo el de contrato. Eso sería el caso. Vale. Venga, ¿alguna pregunta? Bueno, estamos un poco ya en un grado de avance del día. Venga, Felipe, por favor. Si me disculpáis, sí. Ya que no hay más preguntas, tenía otra de Lises. Muy bien. Si puedo hacerla. Es únicamente qué ocurriría en una compañía que pues, está arrendando un inmueble o el activo que sea para después subarrendarlo de nuevo. Si se podría compensar el pasivo que te surge. Si tú antes lo consideras un arrendamiento operativo, con la nueva norma tendrías que reconocer un pasivo. Si ese pasivo, tú en cierto modo podrías compensarlo con el derecho de cobro que te surge una vez lo subarriendas. En principio no. Vale. Lo que se ha cambiado es el borrador respecto en las deliberaciones. Antes hablaba que se analizase el derecho de uso y ahora es el activo subyacente para saber en qué modelo estás, si en el de cuota lineal o en el de interés y amortización. Sí. O sea, el problema en estos casos de subarriendo es ver si estás consumiendo una parte insignificante o no. Pero vamos, no se puede compensar el activo y el pasivo seguro. Felipe. No, yo lo que quería preguntar a Enrique respecto al de ingresos, que en la versión actual, ¿cómo afecta a las empresas, por ejemplo, de auditoría? Si es posible reconocer el ingreso a medida que se va haciendo el trabajo o solo cuando se entrega el informe, porque cuando se va realizando el trabajo no se ha transmitido ni se ha entregado nada. Y he visto que para consultoría en general hay una excepción que me resulta chocante, porque va a la forma, no al fondo, de que si el contrato dice que si se interrumpe, te pagan. Yo creo que nadie que compra algo está dispuesto a pagar si no se le entrega nada, ¿no? Pero bueno, esa parte es más larga, me quedo en la más corta. Para el caso concreto de una auditora, si va a poder reconocer el ingreso y el margen, claro, a lo largo del trabajo o solo cuando termina. Sí. Depende, vimos las 4 condiciones que había para clasificar una obligación de ejecución
tiempo. Entonces, precisamente una de las 4 condiciones, la última, que era la que aplicaba a consultoría, es si tú has pactado, y yo creo que en auditoría es lo normal, un precio por hora si en algún momento se interrumpe el contrato. Si lo cumpliera, que no es una penalización. Si fuera una mera penalización de cancelación, no. Si tú tienes, digamos, acumulado de forma continua la facturación, en el caso de que se rescinda el contrato, que yo entiendo, los que trabajáis en auditoría lo sabréis mejor, que yo entiendo que puede ser lo normal, si daría lugar a la transmisión del control, es decir, ya lo tienes. Y luego, por otra parte, en determinados trabajos de consultoría habría que ver si el trabajo que te dejan hecho lo pudiera retomar otro. También valdría, eso ya es más complicado en este caso, pero yo entiendo que en el 90% de los casos los contratos van por hora facturada, o sea, facturas un número de horas y, por tanto, tienes ya derecho a eso. No te puedes imaginar cómo se pusieron la primera vez que contaron este proyecto y evidentemente los reguladores está lleno de auditores. Bueno, lo primero que dijeron es, ¿y los informes de auditoría cobramos cuando nos vamos a dar los informes? Bueno, fue la chica en aquel momento, la project manager del IAS, dijo, pues sí, bueno, imagínate. Entonces, a partir de ahí es realmente las horas, tenemos derecho a cobrar las horas, o sea que no va a ser así. No te denuncien. A no ser esos casos, en general, si se interrumpe por alguna razón, pues porque ya no necesita o lo que sea, sí. En general va por horas. Aunque implícitamente pongas un precio y detrás hay unas horas. Claro. Y generalmente si se interrumpe, pues te tiene que pagar esas horas. Ya te digo, a no ser un caso... Bien, ¿alguna intervención más? Buenas. Quería preguntar a Araceli, cuando ha comentado el tema de los arrendamientos financieros, con la actual normativa se valoran por el menor de valor en uso o valor razonable, y en el valor en uso no se tienen en cuenta los pagos contingentes. No me ha quedado muy claro cuál va a ser el tratamiento en la nueva normativa de los pagos contingentes. Pues se va a tener en cuenta los pagos contingentes siempre y cuando estén relacionados con un índice. Por ejemplo, con el índice general de precios o con cualquier índice que sea perfectamente previsible su evolución. Porque al principio era cualquier pago contingente, incluido aquellos que estaban relacionados con beneficios, con ventas, o sea, con performance de la empresa. Eso se ha quitado, y los que sí se tendrán en cuenta para valorar el valor actual de flujos esperados de caja y ver si hay deterioro o no, que el deterioro del arrendamiento financiero también está en el impairment, también va a tener un tratamiento especial por las peculiaridades que tiene, pues se tienen en cuenta esos pagos contingentes, aquellos que están relacionados con índices. ¿Tiene alguna pregunta más? Pues yo creo que podemos dar paso ya a tu presentación sobre el nuevo proyecto. Te escribo un correo con la respuesta, si Vale, por favor. con derecho a réplica. Con derecho a réplica, vale. Sí. Eso no me acuerdo yo. Una sección de esto con derecho a réplica. Bien, yo voy a ser súper breve, que ya todo el mundo está cansado, vamos a terminar. Entonces, antes de despedir, solamente quería poner el conocimiento del auditorio que dentro del Foro AECA Instrumentos Financieros vamos a abrir un nuevo proyecto relacionado con enviar comentarios a los borradores del IASB. Como comenté de forma muy breve en mi primera intervención, creo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo de que la influencia de España en la definición de la normativa internacional es hasta ahora muy limitada. Los conocimientos que existen en España, que en algunos casos son relevantes, no se utilizan para aportar al proceso de emisión de normas contables,
sino que más bien nos quedamos con ellos y cuando luego viene una norma, nosotros nos creemos más listos y no la aplicamos y decimos que aquí en España se va a hacer de forma diferente por esto, por esto y por esto. Claro, eso no ocurre en ningún país. Por el contrario, cuando el IASB, que es al que me estoy refiriendo, tiene un proyecto de norma, pues se puede ver que de todos los países industrializados y de algunos no tan industrializados, pues se reciben montones de respuestas. O sea, que llegan respuestas de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Italia, de Hong Kong, de Singapur, de Malasia, etcétera, etcétera, y de España no llega ninguna. ¿Porque en España hay menos conocimientos? Puede que un poco también, pero no es fundamentalmente por eso, sino es por este espíritu autárquico, que es decir, bueno, que la norma, aquello que decía Romanones, que la norma las hagan los demás, que yo me quedo con el reglamento. Este espíritu de Romanones ha calado mucho en el mundo de la contabilidad en España y nuestras ideas y nuestras inquietudes las guardamos para cuando tengamos que hacer el reglamento. Y eso realmente no es bueno porque puede haber ocasiones en que el reglamento no sea legítimo, no sea adecuado, que tengamos que implantar algo tal y como nos viene. Esta mañana hemos hablado de un posible ejemplo de que ese reglamento que, por ejemplo, tiene el Banco de España para los estados financieros consolidados de las entidades financieras que cotizan en bolsa, pues a lo mejor no es apropiado hacerlo. Entonces, con esta idea, también de algunos profesionales que son una excepción en este tema y que sí están muy interesados en aportar ideas a los proyectos, como por ejemplo Enrique Villanueva es un ejemplo muy claro, pues con este ánimo hemos pensado que AECA podía iniciar un proceso en el que se haga el esfuerzo de aportar comentarios a los borradores del IASB. Entonces, después de comentarlo dentro de AECA, pues hemos pensado hacerlo como siempre hacemos las cosas en AECA, con poco ruido pero mucho esfuerzo, y vamos a crear un equipo de trabajo dentro de FAIF, que vamos a ver si lo hacemos lo más numeroso que podamos, porque el trabajo es muy grande, y en el cual pues podamos encargar a equipos pequeños de personas a preparar unas ideas que pudiesen constituir lo que es un envío de comentarios a cada uno de los borradores del IASB. Esas opiniones de un grupo pequeño de profesionales trataríamos de luego chequearlas en un grupo un poquito más amplio, todo esto está pendiente de definir y pues si fuese posible pues podríamos mandar ya esas opiniones sobre borradores al IASB pues como una opinión de FAIF, una opinión más a enviar. En la medida en que podamos incorporar más ideas y más buenas ideas a estos borradores, pues mejor será la contribución que nosotros podamos hacer. Luego, nosotros vamos a iniciar este camino con el de aunar opiniones y criterios de todos los estamentos españoles, desde tanto de empresas de auditoría, profesores, auditores o incluso si de la administración quieren también o de organismos como la Comisión Nacional de Mercado de Valores o el Banco de España u otros quieren también participar con nosotros en dar sus opiniones, pues trataremos de llegar a un consenso o por lo menos una parte en la que podamos ponernos de acuerdo y sea pues una contribución, aunque solo sea modesta, a estos borradores. Bien es cierto que con el hilo conductor principal de aportar el punto de vista del usuario, porque hay que reconocer que el punto de vista del preparador pues ya hoy día sí se defiende razonablemente, porque las grandes empresas españolas sí que envían sugerencias a los borradores del IASB cuando tratan aspectos que afectan a su negocio y hacen, por supuesto, unas defensas totalmente legítimas de sus posiciones, ¿no? Por ejemplo, pues en la norma de los arrendamientos operativos, que significa reconocer unos activos, que eso no preocupa mucho, pero reconocer unos pasivos enormes a empresas como algunos bancos o, por ejemplo, Inditex, pues ellos lógicamente han mandado argumentos al IASB sólidos y bien fundados para que no se lleve a cabo, ¿no? Nosotros lo que trataríamos es de aportar, en la medida que seamos capaces para ello, de aportar lo que podía ser la opinión de los usuarios de estados financieros, que es un poco la opinión un poco más objetiva que podamos ser capaces de aportar
sobre bases lo más técnicas y los posibles. Entonces, en este sentido, pues simplemente os comunico, vamos a poner ese proyecto en marcha, y también diría a todos los asistentes y a los que vosotros a su vez podáis conocer, que estén interesados en este proceso, que me encantaría recibir emails o recibir alguna comunicación para incorporarse a este proyecto. Yo por mi parte trataré también de estimular la participación de algunos colectivos, uno de ellos que creo que a veces que existe bastante buena disposición es dentro de los profesionales de la universidad, de profesores y demás, que trataré de estimular, pero también me gustaría de otros estamentos. Creo que es un proyecto difícil, pero me parece que es interesante y que puede contribuir a prestar un servicio, como siempre hace AECA, a la colectividad y tratar de que las opiniones a los borradores del IASB que lleguen desde España no solo sean las legítimas de los preparadores, sino que también pueda llegar otras con un talante más técnico de lo que podría ser la visión de los usuarios en España. De manera que insisto en esa invitación generalizada a personas que quieran incorporarse a este proyecto que ahora iniciamos y que, como digo, nada más hay los objetivos que os acabo de decir, no tenemos nada más desarrollado. Y dicho esto, pues queda la despedida, que simplemente consiste en dar muchas gracias a todos los asistentes. Yo personalmente agradezco muchísimo, primero, por supuesto, a los asistentes y, en segundo lugar, a todos los que han participado, porque creo que en algunos casos, pues, o en la mayoría, menos el mío, pues han tenido una gran brillantez y, desde luego, el poco tiempo disponible no ha impedido que se hayan transmitido ideas, conceptos, preocupaciones y objetivos pues de alto valor a todos los que hemos asistido. Pues muchas gracias.